Evangelio de Marcos 14, del 66 al 72. Cuando lo tengan, exalten a Dios, por favor. Amén. Gloria a Dios. ¿Están listos? Ok, 14 del 66 al 72. Antes de que se me pase, mi nombre es el hermano Jacobo, que a final del día mi nombre no importa, el nombre que importa es el que vamos a servir, a alabar el día de hoy, a quien vamos a glorificar. Así es que me acompañan, por favor. Dice: estando abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque tú eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó a la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, 2 veces me negarás. Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. La pregunta para el día de hoy es: ¿quién ama a Jesús? Y les voy a decir, no se precipiten a contestar, porque realmente la pregunta no es nada sencilla. Es fácil de decirla, pero lleva un contenido bastante grande. Quiero narrarles una historia. Se trata de una joven de aproximadamente 17 años. Dice que ella, en algún momento, un hombre parado frente a ella le decía: tú crees en Dios, tú amas a Dios. Pero para esto él tenía un rifle de asalto en su rostro. La pregunta era sencilla, pero difícil de contestar, porque era una pregunta de vida y de muerte. Ella se quedó pensando por un rato, porque no era fácil contestar inmediatamente. Ella dijo: yo creo y yo lo amo. ¿Y por qué crees y por qué lo amas? Ella nunca terminó de contestar, porque el arma de este hombre fue detonada en su rostro. Ella cayó a los pies de este verdugo. La pregunta, muchos dirán: ¿por qué hablas de esto? Esto a lo mejor es una historia que te inventaste, un cuento que se te ocurrió, ¿no? O a lo mejor dirán: a lo mejor esto pasó en un lugar en Medio Oriente, donde están los grupos islámicos, o en el lugar de la cortina de hierro, donde está prohibido el evangelio, o a lo mejor en algún país subdesarrollado. Pero no, esto pasó aquí en Estados Unidos. Fue en el 1999, en la secundaria Columbine, en Littleton, Colorado. Esta chica de 17 años, aún a pesar de que sabía que su vida estaba en juego, ella creyó y declamó que ella amaba a un Dios, que ella creía en Él. No sé hasta qué punto nosotros estemos dispuestos a decir: yo amo a mi Dios, porque muchas veces no hay necesidad ni siquiera que nos pregunten para que lo neguemos. Pero bueno, voy a hablar el por qué leí esta lectura en Marcos. Marcos es uno de los evangelios sinópticos. A lo mejor ya la mayoría de aquí lo han visto porque es enseñado en el instituto. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es, pero hay una pequeña variante. Son conocidos sinópticos porque tienen mucha similitud. Algunos historiadores, eruditos o teólogos dicen que la mayoría de Mateo y Lucas fueron tomados de Marcos, porque Marcos fue el escribiente de Pedro directamente. ¿Y por qué te hago mención de esto que acabamos de leer? Porque esta es la historia de Pedro. Ustedes dirán: ¿por qué Pedro tuviera interés en hablar de su peor día, de su día de fracaso, de su día de tristeza? Porque la Biblia no es idealista. La Biblia no te va a marcar solamente las victorias. La Biblia te va a marcar los descensos, pero te va a marcar las victorias sobre Él. Porque aunque haya un descenso, si tú estás en Él, se va a levantar con poder y se va a glorificar en tu presencia. Así es que es por eso que hablo de Marcos. Dice, cuando les voy a contar a grandes rasgos por qué Pedro se encuentra en esta situación. Creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia.
Dice que cuando Jesús estaba a punto de morir, Él convocó a sus discípulos. Él ya les había anticipado, ya les había dicho muchas veces, ¿saben qué? Muy probablemente, de hecho Él sabía que iba a morir. Yo voy a morir. En la última noche en la que celebraba la Santa Cena, dice la Biblia, y cantaron el himno. Cuando se le refiere al himno, se refiere específicamente al Salmo 115 y 118, que habla de misericordia. Dice en una parte, bienaventurado es a Dios la muerte de sus santos, queriendo decir, Jesús era humano, estaba triste, había soledad en ese momento, como tú o como yo, que muchas veces hemos estado en esa soledad y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? No te veo. Pero Él estaba ahí, Él sabía que su Dios estaba ahí y que tenía que pagar ese precio. Así es que Él continuó con lo que tenía que hacer. Cuando Pedro llegó, cuando los alguaciles y los romanos fueron a crucificar a Jesús, arrestar a Jesús, dice que estaban todos reunidos, preguntaron, ahí se encuentra uno de los primeros dolores dentro de lo que Jesús conocía. Uno de sus amigos, que se pudiera decir su amigo, porque Jesús mismo lo llamó amigo, Judas, con un beso lo entrega. Gracias. Perdón, pero expresar la palabra de Dios, antes tuvo que haber hablado conmigo. Aleluya. Y muchas veces yo también le he negado. No ha habido necesidad siquiera de que alguien me ponga un arma. Aleluya. Y he estado hablando con mi Señor y pidiéndole que Él sea que se mueva en mi vida, que no le vuelva yo a negar, que yo no lo vuelva a avergonzar. Aleluya. Les narraba, dice que los discípulos estaban con Jesús. Dentro de estos discípulos se encontraba Pedro. Pedro era parte de un grupo selecto que tenía el Señor Jesús. El grupo selecto era Pedro, Santiago, conocido como Jacobo, y Juan, el discípulo amado. Cuando estos soldados romanos vinieron a arrestarlo, preguntaron ¿dónde está Jesús? Contestó, yo soy. Dice que todos cayeron al suelo. Entonces Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Creo que ya conocen esta historia. Pero bueno, lo que voy a brincar un poquito. Dice que Jesús fue arrestado, todos los discípulos habían sido disipados. Cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos, se le dijo, ¿saben? El pastor va a ser golpeado, va a ser atacado, y los discípulos van a ser dispersados, las ovejas van a ser dispersadas. Se refería a ellos, mayormente entre ellos le decía Pedro. Dice, pero yo he pedido a Dios para que se los vuelva a reunir. Pedro, en su intrepidez, en su arrojo, en su emocionalismo, como hacemos muchas veces, dijo, Señor, ¿qué pasó? Lo harán todos, pero yo no lo voy a hacer, ¿verdad? El Señor Jesús no le estaba preguntando, oigan, ¿cómo ven? ¿Creen que me van a fallar? No, Él estaba asegurando. Él conocía el ayer, Él conoce el mañana, Él conoce el presente. Él estaba diciendo, incluso en Ezequiel 13:7, habla de esa profecía. Él sabía lo que iba a pasar. Él estaba diciendo, ¿sabes, Pedro? ¿Me vas a negar? Pedro dijo, no, Señor, yo no te voy a fallar. Te fallarán estos. Incluso tuvo el atrevimiento de señalar a los demás, te fallarán estos, pero yo no te voy a fallar. Cuando Jesús fue arrestado, dice que dos discípulos lo seguían. Uno de ellos era Pedro, el otro era Juan, el discípulo amado. Esto lo narra en Juan, esto no lo narra en los otros evangelios. Y dice que una criada lo reconoció, porque Pedro no solamente lo siguió, sino que se fue a calentar las manos con los alguaciles. Los alguaciles son los que decretaban juicios sobre cuando había algún suceso de ley o X. Ellos eran quienes golpeaban, ellos eran quienes arrestaban o X. Y Pedro estaba calentándose las manos con ellos. Esto nos muestra lo que muchas veces hacemos todos.
que por temor a que nos vayan a ridiculizar o que porque se vayan a burlar de nosotros, nos unimos con el enemigo, ¿verdad? Nos camuflajeamos entre ellos, decimos al fin que es mejor que no sepan que yo soy un cristiano porque así me la llevo más tranquila, así puedo hacer lo que yo quiera. Y dice que eso es lo que estaba haciendo Pedro. Dice que una mujer que servía como criada se le acercó y lo reconoció y le dijo: ¿tú estabas con ellos? No, ¿qué pasó? Estás confundiendo. Yo no estaba con ellos. Más adelante otro personaje de ahí se le acercó igual: oye, ¿tú estabas con ellos? No, me estás confundiendo. Yo no estaba con ellos. La tercera vez dicen que era un familiar del que Pedro le había cortado la oreja y le dijo: oye, tú estabas con ellos. La Biblia habla que en esta tercera vez que él estaba negando a Jesús, él utilizó una palabra griega donde él no solamente lo negó, sino que maldijo en el nombre de Dios. Dijo: que Dios me mate, que Dios me maldiga si yo estoy mintiendo. Entonces la gente dijo: oye, entonces no, porque él nunca lo hubiera hecho. Si realmente fueran discípulos de Jesús, nunca hubiese negado de esa forma. Tristemente muchas veces lo hacemos así, ¿verdad? Hablamos incluso cosas que no tenemos que hablar con tal de no avergonzarnos a nosotros mismos. En ese momento dice que él estaba negando a Jesús. El maestro venía, lo habían estado golpeando. Dice que su cuerpo había sido lacerado con látigo. Los látigos, la mayoría conocen que en ese tiempo se utilizaban unos látigos de piel con puntas de hueso y de metal, el cual cuando se golpeaba al que estaba siendo castigado, se enterraba en la piel. Al sacarlo se desprendía el pedazo de piel. Después de eso, después de haberlo latigado, dice que le pusieron un manto que en plena herida sangrante, le pusieron un manto y se lo volvían a desprender cuando se secaba, para que las heridas se volvieran a abrir. Y ese Jesús era el que no decía que no, solamente porque decía: vale la pena estar aquí. Le dolía su corazón, le dolía estar lejos de su Padre, le dolía estar pagando eso porque era un humano. A final del día tenía deidad, pero seguía siendo un humano. Él decía: vale la pena un golpe más, vale la pena, porque no importa que yo tenga que estar ahí en esa cruz, vale la pena por ti, vale la pena por él. En ese momento, cuando él es sacado, porque era trasladado dentro del patio, dice que se encontraban en el patio del sumo sacerdote Caifás, era trasladado. En ese momento Pedro estaba negándolo por tercera vez. Dice que el Señor Jesús lo vio. La mirada no era para decirle: oye, Pedro, acabas de fallar. Oye, Pedro, ¿qué hiciste? Te aseguro que esa mirada era con amor. Te aseguro que esa mirada de decir: Pedro, no pasó nada. Yo sé que lo ibas a hacer. Yo sabía que me ibas a fallar. Quiero comentarte algo a grandes rasgos que pasó en mi vida. En la adolescencia yo tenía la tendencia, como adolescente, de brincarme hacia la calle por mi ventana e ir a tomar con mis amigos. Cuando yo regresaba, lógicamente ya no podía brincar, no estaba en condiciones de brincar de regreso. Yo entraba a mi casa, yo vivía, mi recámara estaba en el segundo piso. Entraba a mi casa, subía por las escaleras y al pasar por la recámara de mi madre estaba en la puerta con lágrimas en los ojos. Yo fingía que no la veía y me metía en mi recámara. Al día siguiente yo me levantaba, yo no podía verla a los ojos. Yo fingía que no la veía, toda la mañana no le hablaba, hasta que mi madre se acercaba y me decía: hijo, ¿quieres algo de comer? Si eso lo hacía mi madre, ¿te imaginas que no lo dijo Jesús a Pedro? Pedro, no ha pasado nada, te sigo amando, si quieres volvemos a empezar. Aquí tienes una hoja nueva para volver a iniciar esto. Te doy una hoja nueva para que escribas una historia diferente. Te doy una hoja nueva para que empieces a trabajar en una vida que yo tengo para ti.
Más adelante oímos de un Pedro que caminando su sombra levantaba a los muertos. Pero oímos de un Pedro que fue encargado de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente en esa vida. Porque en algún momento Él dejó que Dios lo usara. Hay una condición del ser humano que se llama actitud condicionada. Yo cuando estaba joven, también, no sé mucho de eso, trabajaba en un bar en México también. Trabajaba toda la noche y en la mañana ponían una canción del salmista Pepe Aguilar. Cuando yo oía esa canción a las 6 de la mañana, yo sabía que estaba a punto de terminar la jornada. Yo sabía que ese era el cierre de esa noche. Era una actitud condicionada. Yo estaba leyendo que dice que cuando Pedro ese día le negó a Jesús, él se acordó al cantar el gallo 2 veces. Él se acordó lo que Jesús le había dicho. Él salió, ese fue su día más triste. Él lloró amargamente. Él lloró como nunca. El historiador Josefo, no lo dice la Biblia, pero él es un historiador de ese tiempo. Dice que muchos que conocieron a Pedro en aquel entonces, cuando el gallo cantaba, dice que Pedro corría a llorar. Él se escondía. Muchas veces Dios te quita el dolor, pero te deja la herida para gloriarse en su nombre. La herida está latente para que nunca nos olvidemos de dónde venimos, porque muchas veces tenemos la tendencia de olvidarnos. Él nos sacó de aquí y mañana tomamos el regalo y nos olvidamos de darle gracias a quien lo entregó. Y Él deja la herida para que nunca nos olvidemos de dónde venimos, que siempre volteamos y decimos: es cierto, Señor, yo estuviera debajo del bote de la basura, no solo en la basura, yo estuviera ahí abajo, pero tu misericordia fue grande sobre mi vida. Amén. Dice que cuando Jesús resucitó, pasaron 3 días, lo primero que Él hizo fue y le dijo: díganle a Pedro, que dijo a las mujeres que fueran a abrir esa tumba, díganle a Pedro que yo he resucitado. Gloria a Dios. Lo que me decía es que él sabía que Pedro estaba dolido. Él sabía que en su corazón había dolor. Quiere decir que Él tiene un cuidado tan específico por cada uno de nosotros. Él conoce el sentir que tenemos. Él conoce lo que hemos pasado. Y Él se interesa de forma personal. Le dijo: díganle a Pedro que he resucitado. Días más adelante nos encontramos a Jesús caminando a la orilla del mar de Galilea, como cuando había llamado a Pedro años atrás, 3 años para ser exactos, iniciando su ministerio de Jesús. Dice que Él vio a unos hombres pescando y hizo el milagro de la gran pesca que ya todos conocen. Ese día llamó a Pedro y le dijo: ven y sígueme, ahora te haré pescador de hombres. Tiempo después, cuando Él resucita, en ese mismo mar de Galilea, se encuentra Pedro, porque él se había olvidado. Él dijo: yo me voy. Y los discípulos dijeron: pues nos vamos contigo, ¿verdad? Porque tristemente nosotros somos de influencia. A veces nuestra influencia es negativa, lejos de ser positiva. Y Jesús vino, le dijo: echa tu red otra vez, la pesca va a ser grande, porque yo estoy aquí, ¿verdad? Porque yo estoy aquí una vez más. Dice que no solamente eso, le preparó su comida, pues hizo una fogata como aquella vez que él había estado en ese patio negándolo. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. La tercera vez, recordando lo que había pasado: Pedro, ¿me amas? Pedro, hubo dolor en su corazón y dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Para qué te digo más? Tú sabes todo. Apacienta mis ovejas. Y hoy eso mismo está diciendo: realmente me amas, realmente me amas. Apacienta mis ovejas. Que Dios les bendiga.